De regreso con ustedes aquí con Todo y Pensini por Globovisión. Nuestro próximo invitado, Emilio Figueredo, él es presidente y editor de Analítica.com y queremos darle la bienvenida y con mucho orgullo porque lo acaban de condecorar el alcalde de Latillo, muy bien condecorado, muy merecido por toda su labor que ha hecho durante tantos años por la defensa del Esequibo y las fronteras venezolanas. Así que, Emilio, te felicito y estuviste también con la gente de Latillo exponiendo todo lo que fue el Tratado de Ginebra. Aquí tengo una fotografía muy bonita con tu bella hija y le mando muchos saludos, Claudia, que te acompañó en el municipio de Latillo, el Consejo Municipal, donde fuiste condecorado. Y bueno, quería que nos contaras un poco sobre esta experiencia que tuviste, bien merecida. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Pedro. No, es una experiencia importante porque el objetivo de celebrar los 50 años del Acuerdo de Ginebra significaba no solamente expresar la importancia que tuvo ese acuerdo fundamental en las relaciones internacionales de Venezuela, hecho durante dos gobiernos, el de Rómulo Betancourt y el de Raúl Leoni, sino que además permitió mantener viva una situación que lamentablemente fue condenada a finales del siglo XIX, cuando Venezuela, ante el asedio continuo de Gran Bretaña, que inclusive ha llegado a Upata y estaba cogiéndose las bocas del Orinoco, porque ese es el objetivo estratégico de los ingleses, siempre fue que quien controla la desembocadura de los ríos controla el comercio. De hecho, en 1808 y 1809 invadieron el Río de la Plata, trataron de tomar Buenos Aires, pero fueron derrotados. Entonces, eso es una geopolítica muy clara, y Venezuela, bueno, hizo recurso en los últimos años del gobierno de Ignacio Andrade, pidió que aplicaran la doctrina Monroe. Y entonces en eso, bueno, en esa época de turbulencia llegó Cipriano Castro y se firmó un tratado en Washington de arbitraje, pero un arbitraje que una Venezuela rural, empobrecida, de guerra civil, fue representada por dos norteamericanos, y habían dos árbitros ingleses, y el presidente del tribunal era un ruso. Por cierto, uno de los árbitros americanos era el expresidente Harrison. Bueno, total que ahí eso todos conocen la historia, y el problema fue que cuando se dictó el laudo de 1899, en Caracas, tristemente, se celebró con champaña. ¿Por qué? Porque no nos habían quitado el Orinoco, ni nos habían quitado Upata, ni el Dorado. Muy bien, pero el único tratado que en este momento nos queda por defender todo lo que es ese territorio de El tratado reclamación. es un instrumento muy importante porque establece fundamentalmente cuáles son los mecanismos de solución pacífica de controversia que se tienen que utilizar para resolver la contención venezolana, que sostiene que el laudo de 1899 es nulo e írrito. Y los guyaneses siempre han dicho, pues si usted dice que el laudo es nulo, bueno, demuéstrelo. Y entonces Venezuela se agarra de una parte en el tratado que habla de la posibilidad de que las partes tienen que buscar un acuerdo práctico y satisfactorio para ambos. Entonces, si el acuerdo es práctico y satisfactorio, no puede ser la nulidad o no nulidad del laudo. Sin embargo, ese periodo ya terminó, y lo triste es que los venezolanos hemos perdido el tiempo. Solamente los buenos oficios, de los cuales yo participé en elaborarlo junto con Guyana, porque mi contraparte guyanesa era un hombre brillante, inteligentísimo, llamado Sonny Ramphal, que fue primer canciller de Guyana, y en el momento que yo negociaba con él era nada menos que secretario general del Commonwealth. O sea, un hombre de una gran estatura intelectual y moral, y sin embargo, con todo eso, Naciones Unidas trataba de llevarnos a una solución distinta, una solución inventada por el negociador de la época, que era Cordobés, un ecuatoriano, y trataba de aplicarnos una especie de mezcla de conciliación, y si la conciliación no funcionaba, el arbitraje. Y nos tomó casi 5 años tumbarle eso, hasta que yo convencí a Ramphal, y Ramphal convenció a su gobierno guyanés de que éramos vecinos, que teníamos que vivir juntos, y que por qué no íbamos a los buenos oficios. Ahora, lo que nunca se entendió en Venezuela es que los buenos oficios eran negociación, es la negociación asistida. Y entonces el peor error que hace el gobierno es seguir insistiendo en los buenos oficios, porque fueron 27 años, más lo anterior, los 23 años, son 50 años negociando. Y los guyaneses dicen, bueno, pues esto es una mamadera de gallo, entonces vamos a la corte. Entonces la respuesta nuestra es no. El Acuerdo de Ginebra contempla un artículo
que se relaciona con la Carta de las Naciones Unidas, que es el artículo 33, que establece una escalera de soluciones. La próxima que viene es la mediación. Y la mediación es una excelente vía, porque no es obligatoria, pero fíjense que importante. La mediación es un arbitraje donde las dos personas la mediación están de es que el acuerdo. mediador propone. Okay. Pero como él propone, ¿quién ha dicho que él no habla con los otros por debajo? Claro. Pero la ventaja que tiene es que ninguno de los dos renuncia porque es una propuesta del mediador. El caso más emblemático en nuestro continente es el del canal del Beagle. Argentina y Chile estuvieron a esto de ir a la guerra, a esto. Tropas movilizadas en la frontera, y Carlos Andrés Pérez convenció a los gobiernos de Argentina y Chile de ir a la mediación y convenció al Vaticano de que fuera el mediador. Y pusieron el secretario de Estado de la época, que era Monseñor Casaroli. Y la solución que presentó Casaroli un tiempo después fue automáticamente aceptada, aunque no era la perfecta en ninguno de los dos, pero fue el Vaticano que se los propuso. Y eso es lo que deberíamos hacer. La solución nuestra tiene que venir de un tercero. Ahora, lo que se ha leído últimamente en prensa es que el CARICOM está apoyando Guyana. Guyana, con mucho más recursos que Venezuela, están acudiendo a Ban Ki-moon, a las Naciones Unidas, para solucionar nuevamente este problema. Y no sabemos con qué nos vamos a enfrentar. Venezuela, ni siquiera sabemos si tenemos las personas preparadas para enfrentar este conflicto. Sé que te han llamado en algunas oportunidades, pero ponnos al día en cómo va esta negociación. Hace poco inclusive hubo una sesión de la Comisión de Política Exterior, a la cual me invitaron, en el cual me llamó la atención que hubo bastante terreno de entendimiento entre los diputados de la oposición y los diputados del gobierno. Yo creo que hay áreas donde se pueden encontrar, porque esto no es un tema político, esto es un problema de Estado. Aquí no hay beneficio político, como se dio cuenta el gobierno cuando lo utilizó para fines electorales y no le produjo ni un voto. Y la oposición tampoco le va a producir. Esto es un tema que hay que verlo como país, como Estado, y hay que cooperar para encontrar una solución y sobre todo para prepararse a lo que es casi inexorable. Si no llegamos a través de la mediación u otro mecanismo no obligatorio a una solución de tercero que permita que encontremos una solución definitiva a este problema, bueno, tarde o temprano vamos a llegar a un medio judicial. Y el medio judicial son dos, el arbitraje o la corte. Yo me quedaría 1000 veces con un arbitraje, porque el arbitraje, cada una de las partes nombra uno y los dos exigen el tercero. En cambio, en la corte es lo que la corte decide. Y además que hay una cosa, Pedro, que la gente debe saber y no caerse en engaño. Estamos en este momento, la corte y los organismos internacionales están compuestos en su gran mayoría por países que fueron coloniales. Y todos esos países coloniales que tuvieron fronteras tan horribles como las nuestras en el siglo XIX, ninguno de ellos quiere abrir la caja de Pandora, porque una rectificación de fronteras significa el caos universal.